Bien, entonces ahora vamos a configurar una NAT dinámica, ¿ok? Y la NAT dinámica es una asignación no permanente, una a una. ¿Qué quiere decir? Que no siempre una misma IP privada va a hacer correspondencia con la misma IP pública. Ojo, estoy diciendo que la misma IP privada no siempre va a hacer correspondencia a la misma IP pública, pero sí va a haber una correspondencia con alguna de ellas. O sea, cuando yo refiero una a una, quiere decir que una IP privada va a hacer correspondencia a una pública, pero como no es no permanente, no siempre va a hacer referencia a la misma. Quiere decir que, por ejemplo, la red 192, o bueno, la IP 192.168.10.5 puede hacer referencia, por ejemplo, a 200.48.225.6 o quién sabe, dependiendo de circunstancias, a la punto 7 o a la punto 8. ¿Ok? O sea, no siempre va a haber una correspondencia permanente. ¿Ok? Puede ser ese o puede ser eso, cualquiera. Muy bien. Ahora, con traducciones de NAT dinámicas, vamos a tener configurados un conjunto de direcciones globales internas, o que es lo mismo decir un conjunto de IPs públicas, porque de repente así nos asignó el proveedor de servicios. ¿Ok? Ahora, para pasar a la configuración van a ser tres partes. La primera parte son las configuraciones previas. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a definir un pool de direcciones públicas, ¿ok? Porque vamos a utilizar un conjunto de direcciones públicas. Para definir el conjunto es la siguiente: IP NAT pool name, el inicio de la IP pública, el fin de la IP pública, netmask y la máscara de su red, ¿ok? Entonces de esta manera vamos a poner un IP o un pool de direcciones públicas. Ahora lo siguiente que debemos hacer es una lista de acceso, porque en este caso vamos a configurar una lista de acceso estándar, ¿ok? Para definir qué IPs van a ser o van a pasar a la traducción dinámica, ¿ok? Entonces vamos a configurar una lista de acceso estándar nada más, numérica, ¿sí? Numerada. Segundo, ya la configuración del NAT. IP NAT inside source, el origen va a ser qué cosa, una lista de acceso, y acá ponemos list y el número de la lista, y el destino, o bueno, o la forma traducida, lo vamos a seleccionar desde el pool, ok, desde el pool que hemos creado en la parte de arriba. Seguido vamos a poner las interfaces de entrada o de la red local y de la red pública. De igual manera, IP NAT inside, IP NAT outside, ¿sí? Por lo general esto siempre se va a repetir. Vamos a hacer la configuración en Packet Tracer. Entonces miren, ahora vamos a configurar por este lado, ¿sí? En esta red privada, en esta pequeña LAN. Para esto el proveedor de servicios de internet nos ha dado un cierto rango de IPs públicas que podemos utilizar, ¿sí? Entonces nos ha dado el rango 200.48.225.8 con longitud de 29 bits, ¿ok? Esto nos da cabida para 6 direcciones IP públicas o 6 salidas IP públicas, ¿sí? Pero en este caso no van a ser 6 sino 5. ¿Por qué? A ver, porque están configurados las IP públicas en los extremos de esos enlaces. O sea, esta dirección es acá, ¿sí? Este rango pertenece ahí. Por lo tanto vamos a tener 5 a 4 direcciones IPs, en realidad 4 IPs libres, y otra IP está asignada a este router que también lo podemos utilizar, ¿sí? Pero la otra IP perteneciente a esta red está asignada al router que conecta con nuestro proveedor de servicio de internet, ¿sí? En la parte del proveedor. Esa no la vamos a utilizar. Entonces, dado esto, vamos a comenzar a configurar el IP dinámico. Vamos a ponerlo por acá, esto más acá, ok. Miren, para eso primero tenemos que entrar en modo de configuración global. Luego vamos a poner o vamos a empezar por definir el pool de direcciones, ¿sí? IP NAT pool
el nombre del pool, que se va a llamar pool público, por ejemplo, públicos, pública, pool pública le voy a poner, ok, pnat pool pública, seguido el origen, que es 192.168. No, perdón, que estoy hablando. Seguido el inicio de dirección IP pública, ok, IP NAT pool público, ok, 200.48.225. En este caso lo vamos a hacer para que utilice solamente desde la 10 hasta 200.48.225.14. ¿Sí? Acá vamos a modificarlo para que sea la 10 y no la 11. Y todos estos pertenecen a la máscara. Perdón. Ahora de nuevo 200.48.225.11. El final del IP 48.225.14. Seguido esto va net más y acá ponemos la máscara 255.248. Ok, acuérdense que era un prefijo de 29. Ya hemos configurado entonces el pool de direcciones públicas que se van a asignar. Entonces vamos a asignar la 11, la 12, la 13 y la 14. Ok, tenemos 4 IPs públicas para asignar. Entonces vamos a configurar ahora la lista de acceso. Vamos a poner access list, en este caso una lista de acceso numerada 10, donde vamos a permitir a la red 192.168.10.0 con una wildcard de 255. ¿Okay? Entonces ya hemos creado en mi access list número 10. Seguido vamos a configurar ahora el nateo, ¿sí? IP NAT inside source list, porque los orígenes de las IPs van a venir de una lista de acceso, que es el 10, y el destino va a ser mi pool y el nombre del pool donde están las IPs públicas, ok, pool pública. Ahí, ok, ahí está configurado pool pública. Entonces ahora lo que nos queda es identificar las interfaces. Interface Fast Ethernet 00, IP NAT inside, por ahí van a venir los paquetes para que sean traducidos. Luego interface serial 0/0/0, IP NAT outside. Salimos, guardamos y probamos ahora la comunicación. Miren, el cliente 2 se va a comunicar con el servidor de igual manera, el cliente 3 acá, y vamos a ver, ok, los paquetes como salen. Ya, vamos entonces a ver la tabla NAT, show IP NAT translation o traducciones, y miren, pues mi IP pública 200.48.225.11 ha sido la traducción de mi IP privada 192.168.10.2, y la .12 de mi IP pública ha sido la traducción de 192.168.10.3. ok, entonces vemos cómo se está asignando o traduciendo IPs privadas a IPs públicas, ok, no permanentes. ¿Por qué no permanentes? Porque no necesaria o no siempre esta IP privada va a ser referencia a esta IP pública. Ok, entonces la comunicación sí se vio exitosa. Muy bien. Bien,